Fue en la víspera de Año Nuevo cuando todo cambió. El comedor de la casa de mis padres en Valencia brillaba con luces doradas que mamá había colgado por toda la habitación. El aroma a paella recién hecha y turrón casero flotaba en el aire mientras la familia Mendoza al completo celebraba como cada año. Yo había llegado esa mañana desde Madrid, donde mi pequeña empresa de tecnología por fin había despegado después de 5 años de trabajo incansable. Mi hermana Lucía, siempre curiosa, se inclinó sobre mi ordenador portátil que había dejado abierto mientras iba a la cocina por más sangría. La pantalla mostraba un correo electrónico de mi contador con el resumen de fin de año. 18 millones de euros. En ese instante, la música navideña pareció desvanecerse, y todas las miradas convergieron en mí, como si de repente me hubiera convertido en otra persona. ¿Es verdad esto, Carmen?, preguntó Lucía, su voz temblando entre asombro y un tono que no supe identificar. Mi corazón dio un vuelco, pero asentí con calma, negándome a esconder mi éxito como si fuera algo vergonzoso. Sí, ha sido un buen año para la empresa, respondí, intentando sonar casual, como si hablar de millones fuera algo cotidiano en nuestra familia de clase media. Un silencio pesado inundó el comedor antes de ser roto por suspiros y murmullos. Vi cómo mis padres intercambiaban miradas, su orgullo inicial transformándose rápidamente en algo más calculador. El tío Roberto, quien nunca había mostrado mucho interés en mi carrera, de pronto parecía fascinado. Mi prima Elena, que siempre presumía de su trabajo en el banco, ahora me miraba como evaluándome. «Dios mío, Carmen, ¿por qué no nos habías dicho nada?», preguntó mi madre, Mercedes, con una sonrisa tensa. «Con Lucía luchando para pagar la hipoteca de su piso y tu padre a punto de jubilarse». No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. «Lucía lo necesita más que tú», declaró mi tía Pilar sin rodeos, una mujer que siempre había favorecido a mi hermana. «Tiene 2 niños pequeños y ese trabajo inestable en la escuela. Sí, es justo que ayudes a la familia», añadió mi padre, Antonio, con un tono que no admitía discusión. «Después de todo, nosotros te pagamos la universidad». Quise recordarle que había estudiado con beca y trabajado en 3 empleos diferentes para mantenerme en Madrid, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. El ambiente cálido de la celebración se había evaporado, reemplazado por una tormenta de miradas codiciosas y expectantes. Mi abuela Dolores, sentada en la cabecera de la mesa, observaba todo con ojos entrecerrados. A sus 82 años, era la única que parecía incómoda con la situación. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y creí ver en ella una mezcla de comprensión y advertencia. «Carmen siempre fue la lista de la familia», comentó mi primo Javier con una risa que sonaba hueca. «Ahora sabemos por qué nunca vienes a las reuniones familiares, ¿eh? Estabas muy ocupada haciéndote millonaria». Sentí cómo las mejillas me ardían. Era cierto que había faltado a varios encuentros familiares, pero no por lo que insinuaba. Las largas horas de trabajo, las noches sin dormir perfeccionando el software, las reuniones con inversores, todo eso había ocupado mi tiempo. No era que no quisiera verlos, simplemente mi prioridad había sido sacar adelante mi sueño. «No es tan simple», conseguí decir finalmente. «Este dinero no es solo mío. Hay inversores, empleados, proyectos futuros», pero nadie parecía escucharme. Mi hermana Lucía, con lágrimas formándose en sus ojos, había comenzado a hablar de las dificultades económicas que estaba pasando con su marido Miguel. Los gemelos necesitaban ortodoncia, la hipoteca había subido, el colegio privado era cada vez más caro. «Una ayudita no te costaría nada», insistió mi padre. «Somos familia, Carmen. La familia siempre viene primero». Esas palabras, «la familia siempre viene primero», resonaron en mi cabeza como un mantra que había escuchado toda mi vida. Lo curioso era que cuando yo necesité ayuda para iniciar mi empresa, cuando pedí un pequeño préstamo familiar que prometí devolver con intereses, todos encontraron excusas. «Es demasiado arriesgado. Mejor busca un trabajo estable. Esas cosas de la tecnología son modas pasajeras». Ahora, sentada frente al pavo navideño casi intacto, con mi copa de champán sin tocar, me sentía como una extraña. Las mismas personas que habían dudado de mí, que habían minimizado mis esfuerzos durante años, ahora me miraban como si tuvieran derecho sobre lo que tanto me había costado conseguir. Al final de la noche,
mientras recogía mis cosas para volver al hotel, había decidido no quedarme en casa de mis padres como tenía planeado, mi abuela Dolores se acercó con pasos lentos pero firmes. «No dejes que te quiten lo que es tuyo», susurró en mi oído mientras me abrazaba. «Yo vi cómo trabajaste mientras ellos dudaban. Recuerda quién estuvo a tu lado cuando no tenías nada». Con esas palabras resonando en mi mente, salí a la noche valenciana, sabiendo que algo fundamental había cambiado para siempre. El taxi esperaba bajo el naranjo del jardín, y mientras subía, miré por última vez la casa iluminada. Dentro, mi familia seguía celebrando, pero yo ya no formaba parte de esa alegría. En ese momento, supe que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente. El amanecer en Madrid me encontró despierta, observando el cielo gris de enero desde la ventana de mi apartamento en Chamberí. No había dormido bien desde la cena de Año Nuevo, 3 días atrás. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mi familia transformados por la codicia, como máscaras grotescas que habían reemplazado a las personas que creía conocer. El teléfono sonó por 10ª vez esa mañana. Era mi madre de nuevo. Respiré hondo antes de contestar. «Carmen, hija, tenemos que hablar sobre lo del otro día», comenzó con ese tono dulce que usaba cuando quería conseguir algo. «Tu hermana está destrozada. Dice que ni siquiera le has respondido los mensajes». Era cierto. Lucía me había enviado una lista detallada de sus gastos y deudas, como si yo fuera su banco personal. No me sentía con fuerzas para responderle todavía. «Mamá, ahora mismo estoy muy ocupada con la empresa. Tenemos una reunión importante con inversores extranjeros y necesito prepararme», respondí, intentando sonar calmada aunque sentía un nudo en el estómago. «¿Más importante que tu familia? Tu padre está muy decepcionado, Carmen. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Cerré los ojos mientras la letanía continuaba. Era siempre lo mismo. El sacrificio, la culpa, la deuda eterna con quienes me habían traído al mundo. Como si mi existencia fuera un préstamo que debía pagar con intereses durante toda la vida. «Te pasaré a tu padre», dijo finalmente. La voz de Antonio Mendoza sonó más grave y autoritaria que de costumbre. «Carmen, esto no es propio de ti. Siempre has sido una chica responsable. Y ahora te comportas como una egoísta. Tu hermana tiene 2 niños, un marido que trabaja como profesor con un sueldo miserable, y tú nadas en dinero. ¿Es que no tienes corazón?». Algo se quebró dentro de mí. ¿Corazón? ¿Dónde estaba el corazón de todos ellos cuando hipotequé mi apartamento para financiar la empresa? ¿Cuándo trabajaba 18 horas diarias sin vacaciones durante 3 años? ¿Cuándo tuve que elegir entre comer decentemente o pagar a mis primeros empleados? «Papá, construí esto de la nada», respondí con una firmeza que pareció sorprenderle. «Cada euro que tengo lo gané con mi esfuerzo. Ni un céntimo vino de vosotros». El silencio al otro lado de la línea fue breve pero tenso. «Así que ahora nos echas en cara que no te dimos dinero», respondió finalmente. «Muy bonito, Carmen. Muy bonito». Colgó antes de que pudiera explicarme. No era un reproche, era un hecho. Pero los hechos parecían irrelevantes en esta nueva dinámica familiar. No pasaron ni 10 minutos cuando el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Elena, mi prima, con quien había compartido juegos de niña en los veranos de Benidorm. «Carmen, qué alegría saber que te va tan bien», comenzó con falsa jovialidad. «Mira, voy directa al grano. Estoy pensando en abrir una cafetería en el centro y necesito un pequeño impulso financiero. Nada del otro mundo, unos 100.000 euros. Con tu nueva situación, seguro que ni los notarías». Me quedé sin palabras. Elena y yo apenas hablábamos desde hacía años, y ahora me pedía 100.000 euros como quien pide un vaso de agua. «Elena, no puedo», empecé a decir. «Vaya, veo que el dinero te ha cambiado», me interrumpió con tono mordaz. «La familia nunca te importó realmente, ¿verdad? Solo te importa tu preciosa empresa y tus millones. Qué decepción, prima». Así siguió el día. Llamadas de tíos, primos, incluso de Javier, el marido de mi prima Sofía, a quien apenas conocía. Todos con historias de necesidad, todos convencidos de que tenía la obligación moral de solucionar sus problemas financieros. Por la tarde, cuando creía que por fin tendría algo de paz, sonó el timbre de la puerta. Era Lucía, con los ojos enrojecidos, y los gemelos, Martín y Pablo, de la mano. Me quedé helada al verla allí, a 3 horas de Valencia.
Tenemos que hablar cara a cara, dijo, entrando sin esperar invitación. Los niños corrieron hacia la sala, fascinados por el gran televisor y los videojuegos que tenía para mis sobrinos cuando venían de visita. ¿Has venido hasta Madrid para esto?, pregunté, sorprendida por su determinación. Por supuesto, es demasiado importante, respondió, sentándose en mi sofá como si la casa fuera suya. Carmen, necesito que me ayudes. Miguel y yo estamos ahogados en deudas. La hipoteca, el colegio de los niños, el tratamiento de Martín. ¿Qué tratamiento?, pregunté, alarmada. No sabía que mi sobrino estuviera enfermo. Bueno, aún no lo necesita, pero los médicos dicen que podría desarrollar asma y queremos estar preparados, explicó, apartando la mirada. El punto es que tú tienes más dinero del que podrías gastar en toda tu vida, y nosotros apenas llegamos a fin de mes. Me senté frente a ella, observando cómo sus manos jugueteaban nerviosas con el bolso. Era la misma Lucía con la que había compartido habitación durante 18 años, pero algo había cambiado en su mirada. Ya no veía a su hermana, sino a una fuente de dinero. Lucía, no es tan simple. El dinero de la empresa está comprometido en proyectos, inversiones, salarios. Comencé a explicar, pero ella me interrumpió con un gesto impaciente. No me vengas con tecnicismos, Carmen. Todos sabemos que puedes ayudarnos si quieres. Es cuestión de voluntad. ¿Y qué pasa con tu trabajo? Eres profesora, Miguel también. Tenéis empleos estables. Estables pero miserables, exclamó, subiendo el tono lo suficiente para que los niños nos miraran desde el otro lado de la sala. Bajó la voz de nuevo. No todos tenemos la suerte de hacer millones con ordenadores. Algunos trabajamos honradamente sin hacernos ricos. El comentario me dolió como una bofetada. ¿Insinuaba que mi dinero no era honrado? ¿Que no había trabajado duramente para conseguirlo? Lucía, creo que deberías irte, dije con toda la calma que pude reunir. Estás alterada y no vamos a resolver nada así. ¿Me estás echando?, preguntó incrédula. ¿A tu propia hermana? ¿Después de venir hasta aquí con los niños? No te estoy echando. Te estoy pidiendo tiempo para pensar. Esto no es una decisión que pueda tomar así, de repente. Se levantó bruscamente, llamando a los niños con un grito. Vamos, Martín, Pablo. La tía Carmen está demasiado ocupada para su familia. Tiene cosas más importantes que hacer con su dinero. Los pequeños me miraron confundidos mientras su madre los arrastraba hacia la puerta. Martín, el mayor por 5 minutos, se resistió. Pero tía, ¿no podemos quedarnos a jugar un rato más?, preguntó con ojos suplicantes. No, cariño. La tía no quiere compartir sus cosas, respondió Lucía con voz venenosa. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente fluyeron libres. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el dinero había transformado a mi familia de esta manera? Esa noche, mientras revisaba distraídamente mis redes sociales, vi una publicación de Lucía. Hay personas que tienen tanto y dan tan poco. La sangre debería ser más espesa que el agua, pero algunos prefieren ahogarse en billetes antes que tender una mano a quienes siempre estuvieron ahí. Los comentarios no se hicieron esperar. Amigos comunes, familiares, incluso antiguos compañeros de universidad expresaban su indignación ante mi supuesta tacañería, mi egoísmo, mi falta de valores. Nadie conocía mi versión, pero todos parecían tener una opinión formada. Durante días me sentí asediada. Mensajes, llamadas, indirectas en redes sociales. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome si había hecho algo malo. ¿Debería ceder? ¿Entregar parte de lo que había ganado solo para recuperar la paz? Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba el camino recorrido. Las noches sin dormir programando, las reuniones con inversores que me menospreciaban por ser mujer y joven, los fracasos iniciales, la determinación de seguir adelante cuando todo parecía perdido, y la respuesta seguía siendo la misma: no. El invierno madrileño se intensificó durante las semanas siguientes. La ciudad se cubrió con un manto gris que parecía reflejar mi estado de ánimo, mientras yo intentaba concentrarme en el trabajo, mi único refugio frente a la tormenta familiar que había desatado. Una mañana de febrero, mientras revisaba algunos contratos en la oficina de mi empresa en Gran Vía, Isabel, mi asistente, entró con expresión preocupada. «Carmen,
Hay alguien que insiste en verte. Dice que es tu tío y que no se irá hasta hablar contigo. Suspiré profundamente. Era Roberto, el hermano menor de mi padre, un hombre que apenas había mostrado interés en mi vida hasta ahora. Hazlo pasar, respondí, preparándome mentalmente para otra confrontación. Roberto entró con paso firme, vestido con un traje que parecía nuevo. Su sonrisa forzada contrastaba con la dureza de su mirada. «Sobrina, qué oficinas tan impresionantes», comentó, observando el espacio moderno con grandes ventanales que daban a la ciudad. «Se nota que te va muy bien». «Gracias, tío». «¿En qué puedo ayudarte?», pregunté directamente, sin ánimo para rodeos. Se sentó frente a mi escritorio sin esperar invitación. «Verás, Carmen, estoy aquí por un asunto delicado. Tu prima Ana, mi hija pequeña, quiere estudiar en Estados Unidos el próximo año. Una oportunidad única, pero necesitas dinero», completé su frase. Asintió, como si fuera lo más natural del mundo. 200.000 euros. Para ella sería un sueño hecho realidad. Y para ti, con tu situación actual, apenas sería calderilla. Respiré hondo antes de responder. «Tío Roberto, ¿recuerdas cuando terminé la carrera y quise montar mi empresa? Te pedí un préstamo de 5.000 euros. Me dijiste que era una locura, que mejor buscara un trabajo de verdad». Su rostro se tensó ligeramente. Eran otros tiempos, Carmen. No podía permitirme... Tenías 2 pisos en alquiler y acababas de comprarte un Mercedes. Le interrumpí. No se trataba de poder, sino de querer. ¿Me estás echando en cara que no te ayudé? ¿Es eso? ¿Ahora te vengas negándole a mi hija su futuro? La conversación seguía el mismo patrón que todas las anteriores. La petición, mi negativa, la acusación de egoísmo, la manipulación emocional. Era como si todos siguieran un guión invisible. No se trata de venganza, tío. Se trata de que cada uno asuma sus responsabilidades. Si Ana quiere estudiar fuera, que solicite becas, préstamos, que trabaje medio tiempo como hice yo. Roberto se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la ira. Te has vuelto una mujer fría y calculadora. El dinero te ha cambiado, Carmen. Tu abuela estaría avergonzada. Mencionar a mi abuela Dolores fue un golpe bajo. Ella había fallecido el año anterior, y era la única persona de la familia que realmente había creído en mí, en mi visión. Tuve que contener las lágrimas mientras Roberto salía dando un portazo. Isabel entró segundos después, preocupada por el ruido. ¿Estás bien? Puedo llamar a seguridad si... No hace falta, respondí, recuperando la compostura. Es solo mi familia siendo... mi familia. Esa noche, al volver a casa, encontré mi buzón lleno de cartas. No eran facturas ni publicidad, sino notas escritas a mano por varios miembros de mi familia. Mi madre me imploraba que reconsiderara mi postura, que pensara en el bien común. Mi padre era más directo, expresando su decepción en términos duros. Lucía había escrito una carta de 6 páginas detallando cada momento en que, según ella, me había ayudado a lo largo de mi vida, desde prestarme ropa en la adolescencia hasta cuidarme cuando tuve gripe hace 3 años. La carta que más me sorprendió fue la de Miguel, mi cuñado. Siempre había sido un hombre reservado, pero ahora escribía con vehemencia sobre cómo mi fortuna mal repartida era un ejemplo de la desigualdad que corrompe a la sociedad. Él, profesor de historia, usaba argumentos casi marxistas para explicarme por qué tenía la obligación moral de compartir mi riqueza con ellos. Me serví una copa de vino y me senté en el balcón, observando las luces de Madrid mientras las palabras de aquellas cartas resonaban en mi cabeza. ¿De verdad era yo la villana de esta historia? ¿Me había convertido en un monstruo egoísta sin darme cuenta? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Marta, mi mejor amiga desde la universidad y la única persona que había creído en mi proyecto desde el principio. «He visto lo que tu hermana publicó en Instagram», dijo sin saludar. «¿Estás bien? ¿Qué ha publicado ahora?», pregunté, temiendo la respuesta. Una foto de los gemelos con uniforme escolar y un texto sobre cómo su tía millonaria prefiere que estudien en un colegio público mientras ella se da baños de champán. Cerré los ojos, agotada. Nunca me he dado un baño de champán en mi vida. Lo sé, tonta, pero la gente se lo está creyendo. Los comentarios son
Bueno, no son agradables. ¿Tú también piensas que debería darles dinero?, pregunté, necesitando desesperadamente la opinión de alguien que no fuera parte de mi familia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carmen, te conozco desde hace 15 años. Te vi trabajar en 3 empleos mientras estudiabas. Te vi llorar cuando tu primer prototipo falló. Te vi rechazar salir con nosotros porque tenías que terminar un código. Nadie te ha regalado nada. Ese dinero es tuyo, y solo tú decides qué hacer con él. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en semanas, sentí que alguien entendía mi posición. Pero es mi familia, Marta. Se supone que debo quererlos, ayudarlos. Ayudar no significa mantener, respondió con firmeza. Hay una diferencia entre tender una mano y convertirte en su banco personal. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono. Tenía docenas de mensajes sin leer, la mayoría de familiares y conocidos que, de repente, recordaban mi existencia. Algunos eran sutiles, otros directos, pero todos tenían el mismo objetivo: mi dinero. Entre ellos, encontré un mensaje de Javier, el marido de mi prima Sofía, quien nunca me había tratado con especial cercanía. Carmen, sé que no hemos sido los mejores amigos, pero tengo una propuesta de negocios que podría interesarte. ¿Podemos hablar? Curiosa, le llamé. Su propuesta de negocios resultó ser la apertura de un restaurante de lujo en Valencia. Él sería el chef y yo pondría el capital. Apenas 1 millón de euros para empezar. Javier, no soy inversora de restaurantes. Le expliqué pacientemente. Mi empresa se dedica al desarrollo de software, pero podrías diversificar, insistió. Además, somos familia. ¿No quieres ayudar a la familia? Esa frase, somos familia, comenzaba a sonar como una maldición en mis oídos. Los días siguientes fueron igualmente agotadores. Antiguos compañeros de colegio con los que no hablaba desde la graduación me escribían para retomar el contacto. Vecinos de mis padres en Valencia, que apenas me saludaban cuando visitaba la ciudad, ahora recordaban lo encantadora que era de pequeña y lo orgullosos que estarían de ayudarme a gestionar mi fortuna. Lo más doloroso fue la llamada de Sara, una amiga cercana de la universidad. Habíamos compartido piso durante 3 años, nos habíamos apoyado en exámenes y desamores. Creía que nuestra amistad estaba por encima de intereses materiales. Carmen, me da vergüenza pedirte esto. Comenzó con voz tímida, pero estoy en una situación complicada. Perdí mi trabajo y tengo que pagar la entrada de un piso. Son solo 50.000 euros. ¿Solo 50.000? Repetí, incrédula. Bueno, para ti no es nada, respondió, con un tono que se volvió ligeramente defensivo. Ganas millones. ¿Qué son 50.000 para alguien como tú? Sara, yo no gano millones como si me cayeran del cielo. He construido una empresa desde cero, con esfuerzo y sacrificio. Ya, pero ahora los tienes, insistió. Y yo te necesito. ¿No se supone que los amigos están para ayudarse? Esa noche, después de negarme también a Sara y escuchar cómo nuestra amistad de años se desmoronaba en cuestión de minutos, me pregunté si el dinero realmente revelaba quiénes eran las personas o simplemente las transformaba. ¿Habían sido siempre así, interesados y egoístas? ¿O era mi nueva situación la que sacaba lo peor de ellos? Durante días, cuestioné mis decisiones. Estaba siendo demasiado dura. ¿Debería ceder un poco? ¿Dar algo? ¿Cualquier cosa? ¿Solo para mantener la paz? Pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba el camino recorrido. Las horas de estudio, el trabajo duro, los rechazos, las noches sin dormir, el miedo constante al fracaso, todo lo que había construido con mis propias manos, y la respuesta seguía siendo la misma. No, no era justo que ahora, cuando por fin veía los frutos de mi esfuerzo, otros quisieran recogerlos sin haber sembrado. 2 semanas después de la llamada de Sara, tomé una decisión. La situación había llegado a un punto insostenible y necesitaba ponerle fin. No podía seguir viviendo bajo el asedio constante de peticiones y acusaciones. Era hora de enfrentarme a mi familia directamente. Organicé una reunión en mi apartamento para el sábado siguiente. Envié mensajes claros y directos a mis padres, mi hermana, mi cuñado y mis tíos más cercanos.
Es importante que hablemos en persona. Os espero a las 5 de la tarde. No faltéis. Los días previos a la reunión fueron extrañamente tranquilos. Quizás mi tono firme les había sorprendido, o tal vez albergaban esperanzas de que finalmente hubiera decidido ceder a sus demandas. En cualquier caso, agradecí ese breve respiro para ordenar mis pensamientos y prepararme emocionalmente. El sábado amaneció con un cielo despejado, uno de esos días de finales de invierno en Madrid que anuncian tímidamente la primavera. Pasé la mañana limpiando meticulosamente mi apartamento, no por impresionar a mi familia, sino como un ritual que me ayudaba a calmar los nervios. Cada superficie pulida, cada cojín colocado en su sitio, me daba una sensación de control que tanto necesitaba. A las 5 en punto sonó el timbre. Mi familia llegó casi en bloque, como si se hubieran coordinado para presentar un frente unido. Mi madre, Mercedes, entró primera con una sonrisa tensa y un pastel casero que dejó en la cocina sin mucha ceremonia. Mi padre, Antonio, la seguía con expresión seria. Lucía y Miguel entraron con los gemelos, quienes corrieron inmediatamente hacia la consola de videojuegos, ajenos al drama adulto que estaba a punto de desarrollarse. Mis tíos Roberto y Pilar completaban el grupo, con rostros que oscilaban entre la expectación y cierto recelo. «Gracias por venir», dije, invitándoles a sentarse en los sofás del salón. Había preparado café y pastas, manteniendo las formas de la hospitalidad española, aunque el ambiente estaba lejos de ser acogedor. «Bueno, Carmen, nos has llamado con bastante urgencia», comenzó mi padre, yendo directo al grano. «Espero que hayas reconsiderado tu postura. La familia ha estado muy preocupada». «Sí, muy preocupada», añadió mi tía Pilar, asintiendo vigorosamente. Los observé a todos durante unos segundos antes de hablar. Sus rostros mostraban una extraña mezcla de esperanza y ansiedad, como niños esperando que les anuncien un regalo. «Os he reunido aquí porque esta situación no puede continuar», dije finalmente, manteniendo un tono calmado pero firme. Las llamadas constantes, los mensajes, las publicaciones en redes sociales, las cartas. Tiene que parar. La sonrisa de mi madre se congeló. «¿Nos has hecho venir para esto? ¿Para regañarnos como si fuéramos niños?» «No, mamá. Os he hecho venir para dejar las cosas claras de una vez por todas». Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando movimiento para canalizar mi nerviosismo. El dinero que he ganado es mío. No fue heredado, no fue un regalo, no fue suerte. Trabajé duro por él. Arriesgué todo lo que tenía. Pasé noches sin dormir, fines de semana encerrada programando mientras vosotros disfrutabais de la playa o las fiestas. Nadie dice que no hayas trabajado. Intervino Miguel, con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. Pero tienes que entender que en una familia las cosas se comparten. Si uno tiene de más y otro tiene de menos, lo natural es equilibrar. ¿Y quién decide cuándo es de más, Miguel?, pregunté, girándome para mirarle directamente. ¿Tú? ¿Mi padre? ¿La sociedad? ¿Dónde está el límite? Si mañana ganara el doble, ¿debería dar más? ¿Y si perdiera todo? ¿Vendríais vosotros a equilibrar mi situación? Un silencio incómodo se instaló en la sala. Lucía, que había permanecido inusualmente callada, fue la primera en romperlo. «No entiendo por qué te pones así, Carmen. Solo te pedimos ayuda. No es como si quisiéramos dejarte sin nada. El problema, Lucía, es que no me estáis pidiendo ayuda. Me estáis exigiendo dinero como si fuera vuestro derecho, como si por el simple hecho de ser familia tuvierais acceso directo a mi cuenta bancaria». Mi padre se levantó, visiblemente molesto. «Esto es ridículo. Eres mi hija. Nosotros te criamos, te educamos. Y os lo agradezco», le interrumpí. «De verdad que sí. Pero eso no significa que ahora tenga una deuda económica con vosotros. El amor familiar no debería tener precio. Hablas como si te hubiéramos querido solo por tu dinero», exclamó mi madre, con lágrimas formándose en sus ojos. Siempre había sido buena actriz. «No, mamá. Hablo como alguien que ha visto cómo cambiaban las actitudes hacia ella en cuanto se supo que tenía dinero. Antes de esa cena de Año Nuevo, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba, sin pedirme nada?» Su silencio fue revelador. No recordaba la última vez, porque probablemente no había existido en mucho tiempo. «Este dinero no es solo para mí», continué, suavizando un poco el tono.
Tengo empleados que dependen de que la empresa siga creciendo. Tengo responsabilidades, planes de expansión, proyectos sociales en los que estoy invirtiendo. ¿Proyectos sociales?, preguntó mi tío Roberto con escepticismo. ¿Qué tipo de proyectos? Becas para estudiantes de informática sin recursos, principalmente mujeres. Un programa de formación digital para personas mayores. Financiación para startups dirigidas por jóvenes de barrios desfavorecidos. Hice una pausa, observando sus expresiones sorprendidas. Cosas que realmente marcan la diferencia, no caprichos personales. Hubo un momento de silencio reflexivo. Por primera vez, parecían estar escuchando realmente lo que decía, no solo esperando su turno para hablar. Carmen tiene razón, dijo de repente una voz desde la puerta del salón. Era Martín, mi sobrino mayor, que aparentemente había estado escuchando la conversación en vez de jugar con su hermano. La tía trabaja mucho. Yo la vi en su ordenador la última vez que vinimos. No paró en toda la tarde. Lucía miró a su hijo con expresión de traición. Martín, ve con tu hermano. Esto es una conversación de adultos. Pero mamá, siempre dices que hay que ser justo. En el cole nos enseñan que cada uno debe recibir según su esfuerzo. La sabiduría de un niño de 8 años dejó a todos momentáneamente sin palabras. Lucía, visiblemente incómoda, insistió en que se fuera, y esta vez Martín obedeció. Lo que quiero que entendáis, continué cuando el niño se alejó, es que esto no se trata de que no os quiera o no me importe vuestra situación. Se trata de respeto. Respeto por mi trabajo, por mis decisiones, por mis límites. ¿Y qué propones entonces?, preguntó mi padre, con un tono menos combativo que antes. Propongo que volvamos a relacionarnos como familia, no como negociantes, sin peticiones de dinero, sin manipulaciones emocionales, sin publicaciones pasivo-agresivas en redes sociales. Si realmente tenéis una emergencia grave, estaré ahí para ayudar en lo que pueda, pero no seré vuestro plan de jubilación ni vuestra hucha para caprichos. Mi tía Pilar resopló con desdén. Qué fácil es hablar de emergencias cuando nunca has tenido que preocuparte por pagar facturas. Tía, trabajé como camarera mientras estudiaba la carrera. Viví en un piso compartido con otras 4 personas porque no podía permitirme nada mejor. Comí arroz y pasta durante semanas porque era lo único que entraba en mi presupuesto. No me hables como si hubiera nacido en cuna de oro. Mis palabras parecieron impactar más de lo esperado. Quizás porque nunca antes me había mostrado tan asertiva frente a ellos, o porque finalmente estaban empezando a ver la situación desde mi perspectiva. Tienes razón, dijo finalmente Miguel, para sorpresa de todos, incluida la mía. Nos hemos comportado como buitres, y lo peor es que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Su honestidad inesperada rompió algo de la tensión en la sala. Lucía le miró como si hubiera perdido la cabeza, pero él continuó. Somos profesores, por el amor de Dios. Se supone que enseñamos valores, que predicamos con el ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos actuando así? Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Por primera vez desde que comenzó todo este drama familiar, sentí un atisbo de esperanza. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de reconstruir lo que se había roto. No estoy diciendo que no podamos ayudarnos mutuamente, aclaré, solo que debe ser en términos razonables y respetuosos, y que el dinero no puede ser el centro de nuestra relación. Mi madre asintió lentamente, aunque su expresión seguía siendo reservada. Mi padre parecía estar procesando todo internamente, su orgullo luchando con la lógica de mis argumentos. Justo cuando pensaba que habíamos llegado a un punto de entendimiento, sonó el timbre de la puerta. El timbre resonó en el apartamento como una nota discordante, interrumpiendo el frágil momento de reflexión que habíamos alcanzado. Todos nos miramos, desconcertados. No esperaba a nadie más. «Disculpad», dije, dirigiéndome hacia la entrada. Al abrir la puerta, me encontré con una figura que no esperaba ver. Alejandro Sanz, mi abogado y amigo desde la universidad. «Siento llegar tarde», dijo con una sonrisa tranquila, su maletín de cuero en la mano. El tráfico en Gran Vía estaba imposible. No le había invitado, pero entendí inmediatamente lo que estaba haciendo allí. El día anterior, durante nuestra conversación telefónica semanal sobre asuntos de la empresa, le había comentado la reunión familiar. Él, preocupado por mi bienestar emocional y legal, había decidido presentarse por su cuenta.
Pasa, Alejandro, respondí, agradecida por su presencia. Estamos todos en el salón. Cuando entramos juntos, sentí cómo la atmósfera cambiaba sutilmente. Mi familia observaba al recién llegado con una mezcla de curiosidad y recelo. Alejandro, con su traje impecable y su actitud profesional, imponía cierto respeto. Familia, este es Alejandro Sanz, mi abogado y amigo, le presenté formalmente. Alejandro, estos son mis padres, Mercedes y Antonio, mi hermana Lucía, su marido Miguel, y mis tíos Roberto y Pilar. Encantado de conocerles, respondió él con cortesía, estrechando manos mientras evaluaba discretamente la situación. Carmen me ha hablado mucho de todos ustedes. ¿Has traído a tu abogado a una reunión familiar?, preguntó mi padre, su tono entre indignado y preocupado. ¿Tan mal están las cosas? No le he invitado yo, aclaré. Pero ya que está aquí, creo que su presencia puede ser útil para aclarar algunos aspectos legales que parecen estar confundiendo a la familia. Alejandro dejó su maletín sobre la mesa de centro y se sentó en el único sillón libre, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a situaciones tensas. He estado asesorando a Carmen desde los inicios de su empresa, comenzó, sin necesidad de que le diera pie. Y creo que hay algunos malentendidos que conviene aclarar. El capital de una empresa tecnológica como la suya no funciona como una cuenta de ahorros personal. Nosotros entendemos cómo funciona el dinero, interrumpió mi tío Roberto con tono defensivo. No somos ignorantes. Por supuesto que no, respondió Alejandro con diplomacia. Pero hay diferencias importantes entre el valor nominal de una empresa y el capital disponible. Carmen no tiene 18 millones en el banco para gastar como quiera. Esta revelación pareció sorprender a varios miembros de mi familia. Mi madre fue la primera en hablar. ¿Qué quieres decir? El correo que vimos claramente mencionaba esa cantidad. Alejandro me miró, buscando permiso para continuar. Asentí, agradecida por su intervención profesional que me permitía mantener cierta distancia emocional. Lo que vieron fue probablemente una valoración de la empresa en su conjunto, explicó. Eso incluye activos, propiedades intelectuales, contratos futuros, inversiones. El dinero efectivo que Carmen puede utilizar personalmente es solo una fracción y está sujeto a responsabilidades fiscales, compromisos con inversores y planes de crecimiento empresarial. Vi cómo mi padre fruncía el ceño, procesando esta información. Miguel, siempre el académico, parecía el más receptivo a estas explicaciones técnicas. Además, continuó Alejandro mientras abría su maletín y sacaba una carpeta, Carmen me ha pedido que les muestre algunos documentos que pueden ayudar a entender mejor su situación. No recordaba haberle pedido tal cosa, pero confiaba plenamente en su criterio. Alejandro extrajo varios papeles y los colocó sobre la mesa. Estos son los estatutos de la Fundación Mendoza para la Educación Digital, explicó, señalando el primer documento. Establecida por Carmen, hace 6 meses, destina el 15% de los beneficios anuales de la empresa a proyectos educativos en barrios desfavorecidos de toda España. Mi familia observaba los papeles con expresiones que iban desde la incredulidad hasta la confusión. Nadie había mencionado nunca una fundación con mi apellido. ¿Has creado una fundación?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Sí, respondí simplemente. Era importante para mí devolver algo a la sociedad, especialmente a jóvenes que, como yo, tienen talento pero no recursos. Alejandro continuó mostrando documentos. Un fideicomiso educativo para mis sobrinos que se activaría cuando cumplieran 18 años, contratos de inversión que demostraban que gran parte de mi capital estaba comprometido en proyectos a largo plazo y, finalmente, un programa de viviendas asequibles en Valencia que había comenzado a financiar el mes anterior. Como pueden ver, concluyó, Carmen no ha estado acumulando riqueza de forma egoísta. Ha estado utilizándola estratégicamente, tanto para asegurar el futuro de su empresa y sus empleados, como para causas que considera importantes. Un silencio profundo siguió a sus palabras. Podía ver en los rostros de mi familia el impacto de esta revelación. No solo habían malinterpretado mi situación financiera, sino que habían juzgado erróneamente mis intenciones y valores. ¿Por qué no nos dijiste nada de esto?, preguntó finalmente mi madre, su voz mezclando reproche y sorpresa. Porque no debería tener que justificar mis decisiones financieras ante nadie,
respondí con calma. Ni siquiera ante mi familia. Lo que hago con mi dinero es mi responsabilidad, y prefiero que mis acciones hablen por sí mismas. El fideicomiso para los niños, comenzó Lucía, sus ojos fijos en ese documento particular. ¿Cuánto? Lo suficiente para que puedan estudiar lo que quieran, donde quieran, respondí, siempre y cuando mantengan un buen rendimiento académico y demuestren compromiso. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de mi hermana, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de frustración o manipulación, sino de genuina emoción. No lo entiendo, intervino mi tía Pilar. Si podías hacer todo esto, ¿por qué te negaste cuando te pedimos ayuda directamente? Porque la forma importa tanto como el fondo, respondí. No se trataba de si podía o no ayudar, sino de cómo se planteó esa ayuda, como una exigencia, no como una petición, como un derecho, no como un gesto de generosidad. Mi padre, que había permanecido inusualmente callado, se levantó lentamente y se acercó a la ventana, dándole la espalda al grupo. Cuando finalmente habló, su voz sonaba más vieja y cansada de lo que recordaba. Siempre has sido la más independiente de la familia, dijo. Desde pequeña. Recuerdo cuando tenías 6 años y te empeñaste en montar tu bicicleta sin ruedines, aunque te cayeras una y otra vez. Nunca pediste ayuda. Se giró para mirarme y vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Respeto. Quizás ese ha sido siempre el problema. Continuó. Estamos tan acostumbrados a que los hijos dependan de los padres que cuando la situación se invierte, no sabemos cómo manejarlo. Y en vez de sentirnos orgullosos, nos sentimos desplazados. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Por primera vez, sentí que estábamos teniendo una conversación real, no un intercambio de reproches y defensas. Nunca fue mi intención desplazar a nadie, respondí. Solo quería construir mi propio camino. Y lo has hecho extraordinariamente bien, intervino Miguel, sorprendiéndome nuevamente con su apoyo. Creo que hablo por todos cuando digo que nos hemos comportado de manera vergonzosa. El éxito de Carmen debería ser motivo de celebración familiar, no de conflicto. Lucía asintió lentamente, sus ojos aún fijos en los documentos del fideicomiso. Pensé que no te importábamos, murmuró, que el dinero te había cambiado. El dinero no me cambió, respondí. Solo cambió cómo me veíais vosotros. Alejandro, sintiendo que su intervención había cumplido su propósito, comenzó discretamente a recoger los documentos. Si me disculpan, creo que mi presencia ya no es necesaria. Carmen, ¿podemos hablar un momento en privado antes de que me vaya? Asentí y le acompañé hasta la entrada. Una vez allí, lejos de los oídos de mi familia, me apretó suavemente el hombro. Has manejado esto con mucha dignidad, me dijo en voz baja. No dejes que te hagan dudar de tus decisiones. Lo que has construido es extraordinario, y cómo decides compartirlo es únicamente asunto tuyo. Gracias por venir, respondí, sinceramente agradecida. No sé cómo supiste que te necesitaba. Para eso están los amigos, sonrió. Además, siempre he querido protagonizar una de esas entradas dramáticas que cambian el curso de una reunión. Como en las películas. Reí por primera vez en lo que parecían semanas. Después de que Alejandro se marchara, regresé al salón con una sensación de ligereza que no había experimentado desde aquel fatídico día de Año Nuevo. La atmósfera había cambiado completamente. Mi familia seguía allí, pero las máscaras de avaricia habían caído, revelando expresiones más complejas: vergüenza, arrepentimiento, confusión y quizás el comienzo de una comprensión genuina. El silencio que siguió a la salida de Alejandro tenía una cualidad diferente a los silencios incómodos que habían plagado nuestras interacciones familiares durante las últimas semanas. Este silencio era reflexivo, casi reverente, como el que sigue a una revelación importante. Mi padre fue el primero en romperlo. Se acercó a mí lentamente, con una expresión que nunca le había visto antes. Sin decir palabra, me abrazó. Un abrazo torpe, poco habitual en él, pero sincero. Cuando se separó, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo siento, hija, dijo simplemente. Te hemos fallado. Esas palabras, tan sencillas y a la vez tan poderosas, abrieron una compuerta.
Mi madre se unió al abrazo, luego Lucía, incluso Miguel y mis tíos, formando un círculo imperfecto alrededor mío. Nadie hablaba, pero podía sentir cómo años de malentendidos y expectativas no expresadas comenzaban a disolverse. Cuando finalmente nos separamos, todos parecíamos un poco avergonzados por ese momento de vulnerabilidad colectiva. Los españoles no somos especialmente dados a las grandes demostraciones emocionales, excepto quizás en las bodas o los funerales. Bueno, dijo mi tío Roberto, aclarándose la garganta. Creo que todos necesitamos pensar en lo que ha pasado aquí. Asentí, agradecida por su iniciativa para concluir la reunión. Uno a uno, fueron recogiendo sus cosas y preparándose para marcharse. No hubo grandes discursos ni promesas grandilocuentes, solo miradas que comunicaban más que las palabras. Lucía fue la última en dirigirse a la puerta, rezagándose intencionadamente mientras Miguel recogía a los niños. «Carmen», dijo en voz baja, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Siempre lo he estado, aunque los celos me hayan cegado últimamente». «¿Celos?», pregunté, sorprendida por su honestidad. «Claro que sí. Tú pudiste escapar, crear tu propio camino. Yo elegí la ruta segura, la que se esperaba de mí. A veces me pregunto qué habría sido de mi vida si hubiera tenido tu valentía». Sus palabras me conmovieron profundamente. Nunca había visto a mi hermana mayor como alguien que pudiera envidiarme. Siempre había sido ella la guapa, la sociable, la favorita de la familia. «Nunca es tarde para encontrar tu propio camino, Lucía», respondí, apretando su mano. «Y sea cual sea ese camino, estaré ahí para apoyarte. No porque sea una obligación familiar, sino porque te quiero». Una sonrisa tímida apareció en su rostro, la primera sonrisa genuina que compartíamos en meses. Martín se acercó corriendo y tiró de su mano. «Mamá, ¿podemos venir otro día a visitar a la tía Carmen?». Prometió enseñarme a programar un videojuego. Lucía me miró con una ceja arqueada. «¿Lo prometiste?». «Bueno, quizás mencioné algo al respecto», respondí, guiñándole un ojo a mi sobrino. «Nunca es demasiado pronto para aprender a programar». «El domingo que viene», propuso Lucía. «Solo nosotros, sin dramas familiares, como cuando éramos pequeñas y jugábamos a las tiendas en el patio». «Me encantaría», respondí con sinceridad. Cuando la puerta se cerró tras el último miembro de mi familia, me quedé sola en el apartamento que de repente parecía demasiado grande y silencioso. Me serví una copa de vino tinto, un Ribera del Duero que había estado guardando para una ocasión especial, y salí al pequeño balcón. Madrid se extendía ante mí, un tapiz de luces que parpadeaban en el crepúsculo. Desde algún lugar cercano llegaba el sonido de una guitarra española, probablemente un estudiante practicando en su apartamento con las ventanas abiertas al suave aire primaveral. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella cena de Año Nuevo: el dolor, la decepción, la sensación de traición, pero también el descubrimiento de mi propia fuerza, la claridad sobre mis valores y prioridades, y quizás el comienzo de relaciones familiares más auténticas y menos condicionadas. Mi teléfono vibró con un mensaje de Marta. «¿Cómo ha ido la reunión del apocalipsis familiar? ¿Necesitas rescate?». Sonreí y respondí: «Sorprendentemente bien. Te cuento mañana durante el café. Creo que por fin empiezan a verme como soy, no como lo que pueden obtener de mí». Apenas había enviado el mensaje cuando recibí otro, esta vez de mi abogado. «¿Todo en orden? Lamento haberme presentado sin avisar, pero estaba preocupado». «Todo mejor que bien», respondí. «Tu entrada fue digna de un Oscar. Gracias por estar ahí». Mientras contemplaba la ciudad, recordé algo que mi abuela Dolores solía decir: «En esta vida, hija mía, lo más valioso que tienes es tu libertad. No la vendas por nada ni por nadie». En aquel entonces, siendo niña, no entendía completamente a qué se refería. Ahora lo sabía. La libertad no era solo la independencia económica que había conseguido con tanto esfuerzo, sino también la libertad emocional de no dejarme manipular, de establecer límites claros, de ser fiel a mis valores incluso cuando resultaba difícil o incómodo. El timbre del teléfono interrumpió mis reflexiones. Era un número que no reconocí. «Diga», contesté con cierta cautela. «¿Carmen Mendoza?», preguntó una voz masculina que me resultaba vagamente familiar. «Sí, soy yo. Soy Joaquín Ferrer.
Del programa Emprendedores del Futuro. Nos conocimos en el Congreso de Tecnología de Barcelona el año pasado. Recordé vagamente a un hombre de mediana edad con gafas de montura gruesa y una grabadora siempre en mano. Un periodista especializado en innovación tecnológica. Claro, Joaquín, ¿en qué puedo ayudarte? Estamos preparando un especial sobre mujeres líderes en el sector tecnológico español, y tu nombre encabeza nuestra lista. ¿Estarías dispuesta a concedernos una entrevista? Sería una oportunidad para inspirar a otras jóvenes emprendedoras. Hace unos meses, quizás habría rechazado la oferta. Siempre había preferido mantener un perfil bajo, centrarme en mi trabajo más que en mi imagen pública. Pero algo había cambiado en mí. Me encantaría, respondí sin dudar. Creo que es importante visibilizar que las mujeres también podemos liderar en sectores tradicionalmente masculinos. Después de acordar los detalles de la entrevista y colgar, volví al balcón. El cielo de Madrid se había oscurecido por completo, pero las estrellas brillaban con una claridad inusual para una ciudad tan iluminada. Pensé en todas las jóvenes que, como yo hace unos años, soñaban con crear algo propio, con romper barreras, con demostrar su valía en un mundo que a menudo las subestimaba. Si mi historia podía inspirar aunque fuera a una de ellas, valía la pena compartirla. Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de mi padre. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti. Yo lo estoy. Esas simples palabras me conmovieron más profundamente de lo que habría imaginado. No eran una disculpa elaborada ni una promesa grandilocuente, sino un reconocimiento sincero de mi valor como persona, no como fuente de recursos. Respondí con un simple «Gracias, papá. Significa mucho viniendo de ti». Mientras terminaba mi copa de vino, pensé en lo extraño que había sido este viaje. Lo que comenzó como una crisis familiar se había convertido en una oportunidad para redefinir quién era yo y qué tipo de relaciones quería en mi vida. No sabía qué depararía el futuro. Si la aparente reconciliación con mi familia sería duradera, o si volveríamos a los viejos patrones con el tiempo. Si mi empresa seguiría creciendo o enfrentaría nuevos desafíos. Si algún día encontraría un equilibrio entre mi vida profesional y personal que me permitiera formar mi propia familia, si así lo decidía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. No como la hija, la hermana o la sobrina de alguien, sino como Carmen Mendoza, una mujer que había construido su camino a base de esfuerzo, visión y determinación. Entré en el apartamento y cerré la puerta del balcón. Mañana sería otro día, con nuevos retos y oportunidades. Pero esta noche me permitiría simplemente estar en paz con mis decisiones, disfrutar del silencio que ya no me parecía solitario sino liberador, y celebrar la pequeña victoria de haber defendido mi valor y mi independencia. Antes de acostarme, envié un último mensaje, esta vez a mi hermana. Domingo a las 12. Trae a los niños. Tengo todo listo para la primera lección de programación de Martín. Y para ti, si quieres unirte. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Allí estaremos. Los tres. Gracias por no rendirte con nosotros. Sonreí mientras apagaba la luz. No me había rendido con ellos, y tampoco conmigo misma. Y esa, quizás, era la victoria más importante de todas.